Y el Señor me regaló una palabra de San Lucas y me decía que una lámpara encendida no se puede esconder debajo de la mesa. Elección de Dios, este personaje cuestionado, condenado, todo el tiempo cometiendo errores, pecados, fallas, faltas, equivocaciones, y particularmente en mi ser en relación, el papá Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso le hizo una ayuda idónea. Y desde ese momento, y no se la dio de cualquier manera, le preparó todo lo habido y por haber que necesitaba el ser humano, el hombre, para que pudiera dar todo lo mejor de sí a ese ser que el Señor creó para darle vida y darle la razón de ser en la prolongación de la vida. Ese es el motivo básico. ¿Qué significa el poder entender que es a través de los demás que yo puedo construir mi propio ser y mi propia vida? Sin los demás, nada soy. Muy común ver que todos queremos hacer el menor esfuerzo, aportar lo que sea menos, pero queremos sacar el mayor de los provechos. Cuando nos casamos con María Fernanda, el compromiso fue aportarlo todo. Ella el 100%, yo el 100%. Y eso es lo que nosotros aportamos para construir un hogar de más de 50 años. La realidad del ser humano es una sola. Como dice la Escritura, somos como la flor de la hierba. Y entre más recorremos la vida y entre más buscamos el conocimiento, tenemos que emular la frase de Sócrates: solo sé que nada sé. El día que recibí la misión, es una misión de Dios. Esto no es un deseo personal o particular o la intención de una persona que sabe y conoce. No. Recibí la misión del Papá Dios, que un día me dijo: escriba, escriba, escriba. Venía con mi señora. No sé si María Fernanda no hubiera escuchado esto, ¿qué hubiera pensado de la locura que iba a iniciar? El tema era elemental y sencillo, y como hombre de fe, entré al oratorio de mi casa, un oratorio precioso que tenemos, y el Señor me regaló una palabra de San Lucas y me decía que una lámpara encendida no se puede esconder debajo de la mesa. Después preguntar, elección de Dios, este personaje cuestionado, condenado, todo el tiempo cometiendo errores, pecados, fallas, faltas, equivocaciones, y particularmente en mi ser en relación, y era bien difícil de entender. Bueno, el Papá Dios un día le pregunté yo sobre qué escribir, y me regaló dos preguntas. Una: ¿usted qué llevó al matrimonio? Y simultáneamente me llega otra y me dice: ¿usted se conoce a sí mismo? Y allí fue el comienzo de lo que empecé a escribir. Cuando llegué al libro Formación y Educación de los Hijos, hice un pare. Tenía en mi conciencia que me había equivocado como papá en la formación y educación de mis hijos. Y volví a preguntarle a Papá Dios: ¿cómo te puedes, Señor, confiar en una persona como yo esto? Y me llegó una homilía del Papa Francisco del 24 de julio del año 2017 sobre la elección de Pedro. Y fue tan clara la visión que tuve que ir a mi oratorio, postrarme, dar gracias a Dios porque confiaba en mí. Me vi pintado en la historia de Pedro. Y por eso iniciamos esta secuencia con un criterio básico y fundamental sobre la importancia de la unión conyugal. Y el Señor me regaló un eslogan:
el Evangelio de la unidad conyugal. Y arrancamos. ¿Y arrancamos de qué manera? Considerando la importancia y el valor que yo tengo como ser en relación. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, ¿de qué manera nos comunicamos? ¿Y de qué forma efectiva podemos dialogar? Si no es a través de lo que sentimos. Segundo libro, diálogo de sentimientos. El tercero, la afectividad y la sexualidad. No toco para nada la genitalidad. El cuarto libro, formación y educación de los hijos. El quinto, administración del hogar. El Señor me bendijo con una mujer espectacular en el manejo y administración del hogar. El sexto libro, que es un homenaje a mi padre, a mi madre y a mis suegros, se llama El amor de los esposos. Y el último libro, que fue una inspiración de mucho tiempo de oración para que el Espíritu de Dios me regalara el privilegio de un libro que vale la pena leer y vivir. Los libros tienen un trasfondo, un fondo muy profundo. Los libros son inspiración de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica. 2 siglos, 20 siglos, vigente, viva. Sus enseñanzas, sus encíclicas, el catecismo de la Santa Iglesia Católica, los sermones de excelentes sacerdotes que he conocido y han pasado por mi vida. Esa es la inspiración. Y como el Evangelio es una razón de ser, de formación para la trascendencia humana, estos libros tienen ese trasfondo y esa razón de ser. No es simplemente escribir por escribir, sino la sustentación de lo que Dios espera de la unión conyugal. Y se motivó de una manera particular cuando el Señor me mostró el dolor que siente con el divorcio. Y más cuando me puse a leer sobre las estadísticas del divorcio. En Europa hay unas estadísticas que entre el 70 y 90%, en América el 73% de las parejas se divorcian. En este libro, Encuentro consigo mismo, se hace mucho énfasis en el autoconocimiento. Yo hice una reflexión, ¿por qué al ser humano le duele, teme tanto conocerse a sí mismo? El ser humano actúa de esa manera por desconocimiento, porque no nos preocupamos por aprender, por educarnos, por formarnos, por amar el conocimiento. Si no amamos el conocimiento, ¿qué concepto de valor tenemos nosotros para formarnos como personas? Esa es la razón de ser. Y por eso el ser humano no se puede encontrar a sí mismo si no se abre un espacio para entender lo que es en su realidad de un ser dual. ¿Qué quiere decir un ser dual? Un ser que no es circunstancial, sino que vive para la eternidad. Un ser cuya trascendencia es la razón de ser de la vida en esta tierra. Y en el momento en que lo vamos descubriendo, cuando entramos en el conocimiento de sí mismo, vamos a hallar esa riqueza interior que es la que le da la razón de ser cuando nos empezamos a ver desde las virtudes y talentos que tenemos, desde esa riqueza interior profunda que tenemos cada uno de nosotros. Todos los seres humanos, por ignorantes que se crean o se vean, todos los seres humanos somos producto de esa realidad maravillosa. Démonos espacio para poder entrar y conocer quiénes somos, y entonces entenderemos cuál es la razón de lo que somos en este lugar, en esta tierra. ¿Qué importancia tiene ese autoconocimiento en una frase muy particular que le escuchamos con frecuencia a usted, quienes tenemos el privilegio de conocerlo, del ser en relación?
el ser en relación. El papá Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso le hizo una ayuda idónea. Y desde ese momento, y no se la dio de cualquier manera, le preparó todo lo habido y por haber que necesitaba el ser humano, el hombre, para que pudiera dar todo lo mejor de sí a ese ser que el Señor creó para darle vida y darle la razón de ser en la prolongación de la vida. Ese es el motivo básico. ¿Qué significa? El poder entender que es a través de los demás que yo puedo construir mi propio ser y mi propia vida. Sin los demás, nada soy. Sin los demás no tengo oportunidad de ser y menos de trascender. Es a través de mi relación con el otro. Por eso estamos llamados a vivir no generando odios y divisiones, sino a vivir en armonía para poder vivir en unidad y poder caminar en la unidad del que lo es todo en la unidad. Cuando usted habla en la mayoría de sus libros sobre el trascender como ser humano, ¿a qué hace referencia? Lo que nosotros regularmente vemos en el mundo es lo que escuchamos en la Escritura: bebamos y comamos que mañana moriremos. Y vivimos de esa manera, sin darnos cuenta de lo que esto significa. Es detenerse uno a pensar: ¿quién soy? ¿Por qué soy? ¿Cuál fue el motivo de mi concepción? Y en los libros escribo historias maravillosas de un hombre y una mujer que se abrieron a la procreación cuando se casaron, mi padre y mi madre. Y la visión que Dios me dio del momento de mi concepción fue que en el amor de ellos, el papá Dios me permitió ser para estar aquí en esta tierra y hoy estar cumpliendo una misión que tengo que llevar a todas las parejas que se están preparando para el matrimonio y particularmente para que las parejas en el mundo entiendan el valor de la unidad y lo que significa ser uno en el hogar para la felicidad de los hijos, que lo merecen absolutamente todo. Hay un segundo libro, un tercer libro, que se llama La educación y la formación de los hijos. ¿Cuál es la conclusión más importante de ese libro? Ese es el libro 4. El libro 4 fue donde yo hice un pare, porque como no nos prepararon para el matrimonio, como no nos dimos espacio y lugar para aprender a ser padres, menos a ser esposos, porque poco o nada nos interesa el conocimiento, empecé a descubrir lo que significaba la confianza que Dios deposita en una pareja cuando le da hijos. Y si ustedes lo quieren entender de la mejor manera, preguntémonos por qué hay mujeres que no pueden tener hijos. Tener hijos es un regalo de Dios maravilloso, porque es permitirnos a nosotros como pareja proyectarnos en el entorno y formar familias y poder construir un mundo donde la realidad es aquello que el Señor nos da como regalo, lo más maravilloso, los hijos. Y más maravilloso lo vemos cuando tenemos la oportunidad de ser abuelos. En el libro La administración del hogar hace usted énfasis en eso de organizar y dirigir en unidad. ¿Qué representa eso para el lector que puede digerir un poco mejor este libro? El matrimonio es la empresa más bella y la más importante que puede tener el ser humano. Es la empresa donde no están ni surgen intereses de carácter individual, ni donde simplemente vamos a velar por nuestras participaciones accionarias. El matrimonio es la empresa que Dios confía
en el hogar nuclear, en la pareja heterosexual, para darle vida a la creación. Es la multiplicación de lo que Dios ha permitido en la procreación. Es el privilegio que Dios nos da y no podemos nosotros ser inferiores en la dirección y manejo del hogar. Y mi vida, y ustedes van a encontrar en los libros, la experiencia de un hogar, de una pareja muy pobre, muy humilde, como fue mi papá y mi mamá, y ver la forma como esta mujer administraba su hogar y la forma como ese varón confiaba en esa mujer para la administración de su hogar. Y esa es de las grandes cosas maravillosas que tengo en mi vida como testimonio. El día, 5 años de matrimonio, el día que le dije a María Fernanda que me iba a retirar de ser empleado para montar mi propia empresa, la respuesta de ella me dijo: adelante, cuente con todo lo mío y yo apoyaré con lo mío todo lo que tenga, todo lo que necesite. Ella quería asumirlo todo para abrirme a mí un espacio de proyección para hoy ser un empresario hace más de 50 años. A propósito de esa respuesta, hay un tema de actualidad que yo quisiera que nos lo uniera y nos lo explicara cuando se habla tanto de en un hogar se debe dar y hacer el 50% cada uno. ¿Usted qué opina de eso? Ese es el gran error. Ese es el error de la comodidad. Siempre, y es muy común ver que todos queremos hacer el menor esfuerzo, aportar lo que sea menos, pero queremos sacar el mayor de los provechos. Cuando nosotros nos casamos con María Fernanda, el compromiso fue aportarlo todo. Ella el 100%, yo el 100%. Y eso es lo que nosotros aportamos para construir un hogar de más de 50 años. No puedes aportar menos, porque lo demás sería egoísmo, pretender mi propio beneficio, sacrificando el beneficio del otro. En este reciente libro de la familia, ¿qué lugar ocupa Dios en ese tema de trascendencia de la familia? Eso se remonta al libro 1. Si no entendemos nosotros lo que significa la trascendencia no se da a partir de circunstancias o de sencillamente vivir y disfrutar momentáneamente lo que uno pueda tener. La trascendencia se da cuando yo descubro que soy un ser dual, alma y cuerpo. Y cuando yo empiezo a descubrir que mi vida es la de un ser espiritual en una experiencia humana, puedo llegar a entender lo que significa trascender, porque no soy para este mundo, ni vine para este mundo. Vine a dar unos pasos en este mundo para abrirme un camino hacia la eternidad. Y esa es la razón de la trascendencia de la vida. Las cosas no mueren aquí en la tierra. Las cosas van a un espacio eterno, al lugar donde nosotros llegamos a la plenitud de lo que somos, en el que lo es todo, en el Dios creador del universo. Allí es donde vemos la realidad de lo que somos. Todo lo demás pasa, todo lo demás es circunstancial, todo lo demás no pasa de ser vanidad y apariencias. Muy bien. Mire, cuando tienen la oportunidad de leer todos sus libros, uno se hace una autoevaluación y dice: ¿por qué al ser humano le cuesta tanto ser exitoso si hay como unos estándares muy particulares que si uno los siguiera paso a paso, pues no sería tan difícil? La respuesta está en el descubrimiento de la riqueza interior, porque la riqueza interior le permite a uno encontrar cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes. ¿Y qué tenemos que hacer cuando descubrimos que nosotros tenemos capacidad de desarrollarnos en cosas especiales en la vida?
aprovechando los talentos que tenemos. Es simple, es ver que tengo que tener en mi vida un propósito personal para poder ser lo que yo quiero y deseo ser. Es que yo soy el protagonista de mi propia historia. Es que las cosas no me caen del cielo. Es que las cosas no van porque ese es un sueño, o porque imito los ídolos de la tierra, o porque sencillamente me gusta estar de rumba en rumba. No, cuando uno descubre sus talentos, empieza a entender lo que son los principios y las virtudes del ser humano. Y eso es lo que me da pie sobre lo que yo debo construir en mi propia vida. Esa es una experiencia de vida. A los 13 años entrar a trabajar, porque mis padres le dijeron: hermano, si quiere seguir adelante, estudie de noche. Y violé la edad para estudiar de noche. Y no me importó violar la edad. Y por haber violado la edad, no me dieron el grado de bachiller, porque en esa época firmaban el ministerio firmaba los... ¿Estamos hablando de Almacenes Vida? Estábamos hablando de Almacenes Vida, donde empecé a trabajar, sí señor. Y donde entré como cargando cajitas en un mes de diciembre. A los pocos meses era mensajerito. A los poquitos meses era un auxiliar de administrativo. Posteriormente me retiro a los 18 años, iniciando ser subadministrador de Almacenes Vida de la calle 12 a los 16 años. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que descubrir esa realidad de lo que es a través de los caminos que Dios le está poniendo. Porque no solamente es tener los talentos y las virtudes, sino poder ver el camino. Y ese camino lo visualizas con algo que usted estaba comentando, porque es Dios el que le abre el camino. Pero el Dios que le abre el camino a usted no es un Dios cualquiera. Es el Dios que va entendiendo que usted está respondiendo a los compromisos que Él le está poniendo en el diario caminar. Y por eso mi vida es, como muchos conocen aquí, una vida exitosa como empresario, una vida exitosa en la realidad de lo que yo soy como persona, viviendo plenamente y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque soy bendición de Dios desde siempre. Bendición para mis padres, bendición para mis hermanos, bendición para mi familia, bendición para mis semejantes. Porque cuando uno descubre lo que es en la realidad de lo que debe ser, le está abriendo el espacio a la proyección de la vida y a la trascendencia de lo que somos para hacer camino hacia la eternidad. Ojalá el tiempo nos dé. Yo sé que Claudia nos va monitoreando un poquito, pero es que su respuesta me hace hacer énfasis en este primer libro. Usted concluye en uno de los apartes que nos está contando que el autoconocimiento es fundamental. Yo quisiera que reforzáramos un poco ese tema, porque me parece que a lo largo de todos sus libros hay algo que nos habla del autoconocimiento y por qué el ser humano le cuesta tanto conocerse. El autoconocimiento es un camino de día a día. A estas alturas de la vida, a los 78 años de vida, todavía siento que no me conozco. Y uno tiene que hacer conciencia de esa realidad cuando vive como ser en relación, cuando tiene un matrimonio de 50 años, cuando tiene hijos con los que no se puede entender por una forma de ser y un carácter que uno tiene. Los años no pasan para que uno se conozca a sí mismo, pero ese es el privilegio que debe tener el ser humano, mirar en su entorno y darse cuenta quién es. No tener miedo de mirarse al espejo. Mírate al espejo, mírate, pregúntate quién eres. Sí. Oye, ¿dónde están tus valores? ¿En dónde están tus virtudes? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son los líderes que te llaman a ti la atención para vivir la vida? La única razón está en la trascendencia de lo que soy, en aquel que me permite ser la trascendencia. Por eso yo hablo de Dios en los libros, porque Dios en esencia es la razón de mi ser. Y Dios no lo puedo conocer si no conozco a aquel que es la razón de ser de la vida. Se llama Jesucristo. Lean la historia de Jesús, lean la historia de este ser, lean la experiencia
de su grandeza en medio de la humildad y en medio de las humillaciones de la sociedad. Lo que nos sucede en un entorno que frecuentemente no permite sino odiar, ofender, insultar, calumniar. Estamos llamados a hacer algo distinto. Y cuando yo me conozco a mí mismo, yo no puedo caer en ese juego, porque lo único que me importa en el conocimiento de mí mismo es hacia dónde voy, en el compromiso sagrado que tengo, en el cumplimiento de mis deberes y obligaciones y en mi deber ser en mi relación con mis semejantes. Nada más, no quiero que nos deje de contar la excelente historia de Albert Einstein, pero quisiera que muy rápidamente me contara o le contáramos al público por qué el destino emocional de los hijos depende de la conciencia de los padres. Nosotros los padres nos equivocamos demasiado. Y nos equivocamos demasiado porque somos demasiado emocionales. Y porque estamos creyendo que los hijos tienen que ser tan perfectos como los papás. Ese es un caso personal mío. Y es una gran equivocación, porque hay que dejarlos ser para que ellos puedan trascender. Y yo me gozo en medio de las dificultades que he tenido en mi relación con ellos, en verlos hoy, profesionales, exitosos, preparados, gente con una responsabilidad absoluta y ahora con un privilegio muy particular. No sé si Andrés está acá y me escucha. Claro que sí. Esa sensibilidad hacia las necesidades de los seres humanos. Eso es lo que nos identifica a nosotros y lo que identifica a nuestros hijos y que hoy está identificando a nuestros nietos. La sensibilidad. Esa es la primera señal de que estamos interpretando un personaje, de que estamos tan inmersos en él que no sabemos ni entendemos realmente quiénes somos. Liderar empieza adentro. Como todo en la vida, el liderazgo no es un resultado, es un proceso interno de conexión. Porque si usted no sabe quién es, imagínese cómo va a poder liderar y guiar a otros. El reto está en descifrar nuestro propio aprendizaje para que no nos pase lo que me pasó a mí, dice Guillermo Cáez, que por querer ser estrella, terminé estrellado, que por buscar solo el resultado, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Los invito a leer y detenerse con conciencia en ese libro número 1. Y voy con la historia. Bien, por favor, la historia. Y con esto concluimos, mi apreciada Claudia. Esto es un escrito de Albert Einstein. Él lo tituló La fuerza universal es el amor. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré, esta es una carta escrita para su hija. Y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad también, chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la saciedad haya avanzado lo suficiente para coger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificada por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor.
Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos olvidado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de energía igual MC2, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba del amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lizer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida, expresión que le dedico a Hugo Andrés y a Natalia en este momento. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Muchas gracias a todos. Los invitamos no solo a leer, sino a vivir el libro La Familia. Muchas gracias.